Bueno, pues hola a todos y a todas. Lo primero de todo decir que estoy en la misma casa que Óscar y que las paredes son igual de finas, así que si se escuchan voces, pues ya conocéis la causa. Y nada, lo segundo antes de empezar, que decía que, bueno, que estoy como muy contento de poder estar compartiendo como nuestras cosas cada uno con gente con la cual me estoy sintiendo muy interesado con lo que dice, tanto en este encuentro como en otros, y nada, que la verdad es que me sentía bastante contento y quería compartirlo con vosotros. Entonces, empiezo eh, mm, diciendo que, bueno, el título de la intervención, por decirlo así, que es el mismo título que tiene el artículo que se publicará en un libro, ¿no?, que están editando Agustina, Juan Pedro y Nieves, se llama El regreso de la teoría. Pero en esta ocasión voy a añadir un subtítulo que es versión práctica y digital, ¿vale? Eh, Esto quiere decir que en algún momento voy a intentar poner alguna música, si se escucha mal, estas son las circunstancias que tenemos, e incluso alguna imagen, ¿vale? Yo me empezaba preguntando, tanto en el artículo como ahora mismo, cuál era la relación o cuál es la relación de la investigación teórica y de la teoría propia dentro de la obra de arte. En plan, ¿qué lugar ocupa esa teoría dentro de la obra? ¿Cuál es la forma que tiene o que adquiere? Y, o sea, cómo se presenta, de qué forma se presenta, cómo funciona dentro de la obra y también cuál es su potencia, qué potencia tiene. Para ello, lo primero que hice o que hago es intentar buscar una definición de lo que es la teoría desde una perspectiva científica, ¿no? Entonces, me hago esa pregunta desde una perspectiva científica porque considero que el campo de la ciencia a día de hoy como que posee o maneja los estándares de la teoría, ¿no? Es como el gran campo, si se puede hacer esta división, que tiene como la fuerza o el poder de decir cuándo un enunciado o una hipótesis es una teoría o cuándo una teoría es válida o no es válida. Pero no es algo en lo que vaya a ahondar ahora, sino en lo que quiero más ahondar es en la segunda parte, ¿no? Que es una búsqueda o una profundización de esta palabra desde una perspectiva más arqueológica, en el que intento ir al inicio o al origen de la palabra para que podamos juntos y juntas observar la distancia y movernos en esa distancia que hay, ¿no? Desde el origen de la palabra hasta la actualidad. Entonces, para hacer esa profundización me sirvo de la etimología. Y la primera parte que me gustaría hacer es que podamos observar mm, el lexema que da el significado como más primario a la palabra. Un lexema que ha dado como lugar a maravillosas confusiones y que, bueno, quiero compartir con vosotros. El lexema verdadero de la palabra es tea, ¿no?, que se escribe así, en griego antiguo, que es de donde proviene la palabra, que quiere decir visión, pero que en la interpretación de esta palabra durante mucho tiempo, y yo creo que incluso en la actualidad, se ha confundido con el lexema teos, que quiere decir Dios, ¿no? Entonces, en esta fusión de significados, de visión divina, ¿no?, como darle ese estatus a la visión que supone la teoría, creo que conforma de alguna manera el aura o el significado, las connotaciones que tiene esta palabra, incluso hoy en día en la actualidad. La segunda parte, para intentar profundizar arqueológicamente en esta palabra, es mirar, observar la acepción que tenía esta palabra en la antigüedad griega, ¿no?, que es el significado de peregrinación.
peregrinación como un fenómeno social que se realiza en un contexto puramente religioso, que consistía en salir de tu ciudad, de tu polis, para ir a otro sitio a ver algo que solía ser o podían ser unos festivales de teatro, unos festivales olímpicos, unos rituales, una estatua sagrada, y posteriormente regresar de nuevo a tu ciudad, a tu polis, ¿no? Entonces, de alguna manera, este fenómeno social y religioso es utilizado por los filósofos de la época como metáfora para hablar de la teoría filosófica, que sirve un poco de puente entre esta teoría religiosa y esa teoría que a lo mejor hoy tenemos como más científica, ¿no? Como una peregrinación en el que el filósofo sale de la visión social para llegar hasta una visión individual que posteriormente tiene que volcar o regresar en la sociedad, de nuevo. Y en ese regreso es donde a mí me parecía interesante mm, indagar y donde veía que había como una relación que a mí me parecía muy interesante, muy atractiva con los procesos de creación artística, ¿no? Al igual que el artista, partiendo de la visión social, llega hasta una visión puramente individual y que obviamente contaminada por toda esa visión social que existe y que posteriormente quiere regresar o redepositar en, en esta sociedad, ¿no? Entonces, en varios escritos sobre varios teóricos que estudian estas peregrinaciones de la antigüedad griega, se habla mucho de la parte del regreso, ya que es de toda la peregrinación como la parte que ellos consideran más peligrosa, ¿no? Porque tiene pues, primariamente como un peligro físico, ¿no? Un peligro de a la vuelta a ser robada o violada, agredida, agredido, te puedes perder. O sea, es un momento en el que vuelves desde un sitio lejano hasta tu ciudad donde hay un momento donde te mm, puede acabar mal la cosa. Entonces, a este tipo de sucesos que podían ocurrir, estos teóricos que lo investigan lo llaman crisis teóricas. Otro de los riesgos que existía es el riesgo que tenía cuando tú mismo o tú misma volvías a esa sociedad. Entonces, había dos tipos de peregrinaciones, unas que eran cívicas, las cuales el Estado las organizaba y mandaba como unos delegados para ver fuera de su eh, estado qué es lo que ocurría, y en los cuales a la vuelta les pedían rendir cuentas, les pedían, oye, contadnos qué ha pasado, qué habéis visto, para ver qué es lo que se hace fuera, para realizar una comparación, para ver qué cosas podrían interesarles incorporar a su propio sistema político, social, o qué cosas no querían ni ver. Esperad un momento que me está sonando Skype de otro lado. Ya. Y también para comprobar en esta forma de dar cuentas eh, si lo que había visto esa persona de repente ya no le permitía seguir viviendo con normalidad, con adecuación en la sociedad. Entonces esa persona era vigilada, controlada o incluso desterrada, ¿no? Entonces, me parecía que eso tenía una gran relación de similitud con el hecho de que un artista tuviese que incorporar su visión en la sociedad, ¿no? Al igual que lo hacían los filósofos voluntariamente a través de la filosofía, pues que un artista tuviese que introducir su visión y de qué manera hacerlo, en plan, cómo estratégicamente intentan incidir sobre la realidad o sobre la vida de esa sociedad con su visión, con las dificultades que ello, conlleva para que esta visión pues, no sea absorbida o destruida o ignorada, sino que realmente la potencia que tiene pues llega a culminar en un acto. Entonces, para realizar una
parte práctica sobre esto, voy a acudir a un texto que yo escribí hace un tiempo y que estoy utilizando en la actualidad en un proceso de creación para una obra que se llama Cicuta contagiosa, ¿vale? Y el cual yo voy a leer junto a ciertas imágenes como final de mi intervención. A ver. Vale, el título del texto es La resistencia del molino. Vale, y el texto dice: no es ya posible dejarse llevar por la corriente, pues la corriente es un gran mecanismo que obra con refinada precisión e intenciones descaradas. Estas intenciones pretenden borrar todos nuestros diferentes surcos y pliegues como una gigante piedra de molino que desmenuza el grano de trigo sin cesar. La piedra es cada vez más pesada y a la vez su apariencia cada vez más benévola. La resistencia es un proceso mecánico de los cuerpos. La capacidad de presentar oposición, en menor o mayor grado, frente a las fuerzas aplicadas sobre un material, sin sufrir deformaciones o roturas. La resistencia depende de la sustancia que está hecha el material y de su geometría, de cómo está dispuesta esta sustancia. La materia del cuerpo humano, frente a la fuerza de la piedra, es insuficiente y puede ser aplastada y quebrantada fácilmente. La fuerza de la piedra posee una virtud metafísica. Por eso, la mecánica de la resistencia no es solamente una cuestión material, requiere una implicación añadida. No es una mera lucha de cuerpos, no es una balanza de cadáveres. Hace falta realizar una fuerza para neutralizar la fuerza de la piedra. Esta contrafuerza necesita ser geométricamente opuesta a la corriente de la fuerza de la piedra del molino.
Esta dirección opuesta no consiste en una fiesta revolucionaria ni en una impúdica danza a la contra de todo. La grande piedra del molino ya ha contemplado este tipo de fuerza y es capaz de pulverizarla sin esfuerzo alguno, igual que tirar un borracho al suelo o asfixiar a un recién nacido. Esta oposición geométrica debe ser precisa y para determinar la oposición justa es necesario discernir claramente el mecanismo de la fuerza de la piedra molar. Esta fuerza funciona mediante un engaño. Esta se hace pasar por una fuerza natural, es decir, de origen causal infinito o casi, y funcionamiento universal. Esta se hace pasar por la gravedad. La fuerza intenta hacernos ver que el peso de la piedra es el resultado de su masa bajo el influjo de la fuerza natural de la gravedad, algo casi divino, como el destino, el devenir o lo inevitable. Pero el mecanismo de la piedra del molino no depende solamente de su peso, sino de una minuciosa propulsión lejana a nuestros ojos. La contrafuerza necesaria va más allá de lo material e implica un movimiento. La fuerza que provoca la rotación de la piedra es centrífuga. La contrafuerza debe ser declaradamente centrípeta. No solo es crucial conocer el tipo de fuerza a emplear, sino desde dónde y hacia dónde. Cuanto más concisos sean esos parámetros, más justa será la dirección de la contrafuerza. El punto de origen es material y no tiene que ver con otra cosa que no sea el propio cuerpo. Considero material el cuerpo por la razón de que éste tiene una presencia primaria en su materialidad, pero no es una consideración que pretenda excluir el resto de dimensiones, que surgen inmediatamente posteriores a su materialidad. Pero la sola presencia material de un cuerpo y la insistencia de esa presencia inerte es el primer punto para construir la fuerza que se intenta describir. La primera inmediatez de ese cuerpo es su fisiología, y esta nos da las pistas necesarias para comprender la dirección de la contrafuerza. El movimiento fisiológico es un movimiento trágico, ya que funciona en base al equilibrio, y sus mayores catástrofes se producen cuando hay una pérdida de este equilibrio. Este equilibrio no hace referencia a la lucha de cuerpos ni a la balanza de cadáveres. El punto de la aplicación de la contrafuerza no es sobre el ente que realiza la fuerza, porque esta estrategia resultaría desafortunadamente desequilibrada debido al mecanismo claramente ventajoso del que dispone la fuerza. El origen de esta contrafuerza se compone de aquella substancia invisible e indecible, siempre presente, que precede a nuestro movimiento, el movimiento que deja entrever lo que somos. Si la contrafuerza no posee una orientación minuciosamente detallada, genera un movimiento inestable o sin efectos, movimientos de rotación que se pierden. Sumidero cuando todo se absorbe por el propio cuerpo que intenta realizar la contrafuerza. Fuente cuando todo es expulsado por el propio cuerpo que intenta realizar la contrafuerza. El sumidero supone una total anulación de nuestro cuerpo. La fuente, un brutal y mórbido desparrame. Cuando la contrafuerza logra el nivel de fuerza y dirección justas, se genera un movimiento estable y asombroso llamado vórtice. Este movimiento es la suma justa de la contrafuerza adecuada centrípeta a la fuerza de la piedra del molino centrífuga. El vórtice posee una estabilidad tan poco duradera como misteriosa y es bastante inusual. La descripción de este es bastante dificultosa, ya que su experimentación es comparable a una muerte no definitiva. ¿Es posible alcanzar este estado en una sola vida?
aún no se sabe, pero es necesario o seremos triturados. Es una tarea tan titánica como básica, casi tan básica como la circulación de la sangre o la digestión. La supervivencia es la vida bajo la gigantesca piedra del molino, su fuerza desgarradora y su continuo movimiento que acribilla. Lo opuesto es la resistencia. Y esta es mi intervención. Así que muchas gracias por haberlo escuchado.